El trabajo de Pierre Bourdieu en las relaciones internacionales ha tenido adeptos entre el público de habla inglesa desde hace más de 20 años, y el propio Bourdieu desarrolló un diálogo con sociólogos, antropólogos y teóricos culturales del Reino Unido y de Estados Unidos. Sin embargo, solo recientemente su trabajo ha comenzado a bañar las orillas de las relaciones internacionales. El impulso de la teoría de Bourdieu es su deseo de superar la oposición entre el objetivismo y el subjetivismo, que a sus ojos es falsa. En sus propias palabras, superar la oposición absurda entre el individuo y la sociedad, como Bourdieu señala, la firme intención que guía mi trabajo ha sido superar la oposición entre el objetivismo y el subjetivismo. Para evitar el dilema objetivista-subjetivista, Bourdieu se centra en la práctica considerada por él como el producto de la relación dialéctica entre la acción y la estructura. Las prácticas no están objetivamente determinadas ni son el producto del libre albedrío. Aunque Bourdieu se esfuerza por vincular el estructuralismo y el constructivismo y lo logra en cierta medida, hay en su trabajo un sesgo hacia el estructuralismo. Por esta razón se le ha considerado un postestructuralista. En su obra se percibe más continuidad con el estructuralismo que con el constructivismo, a diferencia del enfoque de muchos otros autores. El núcleo del trabajo de Bourdieu y de su esfuerzo por vincular el subjetivismo y el objetivismo reside en sus conceptos de habitus y de campo. Mientras el habitus existe en la mente de los actores, los campos existen fuera de sus mentes. Examinaremos en detalle estos dos conceptos a continuación. Comenzaremos por el concepto por el que Bourdieu es más conocido, el habitus. El habitus incluye las estructuras mentales o cognitivas mediante las cuales las personas manejan el mundo social. Las personas están dotadas de una serie de esquemas internalizados por medio de lo que perciben, comprenden, aprecian y evalúan el mundo social. Mediante estos esquemas, las personas producen sus prácticas y las perciben y evalúan. De hecho, podemos concebir el habitus como estructuras sociales internalizadas y encarnadas. Reflejan las divisiones objetivas en la estructura de clases, como los grupos de edad, los géneros y las clases sociales. Un habitus se adquiere como resultado de la ocupación duradera en la posición dentro del mundo social. Así, el habitus varía en función de la naturaleza de la posición que ocupa la persona en ese mundo. No todo el mundo tiene el mismo habitus. Sin embargo, los que ocupan la misma posición dentro del mundo social suelen tener hábitus similares. El hábitus de todo individuo ha sido adquirido en el transcurso de la historia individual y constituye una función del momento particular de la historia social en el que ocurre. El hábitus es duradero y transportable, es decir, es transferible de un campo a otro. Sin embargo, es posible que las personas tengan un hábitus inapropiado y padezcan lo que Bourdieu llama histiéresis. Es momento de analizar el campo. El campo es la red de relaciones entre las posiciones objetivas que hay en él. Estas relaciones existen separadas de la conciencia y la voluntad colectiva. No son interacciones o lazos intersubjetivos entre los individuos. Los ocupantes de las posiciones pueden ser agentes o instituciones y están constreñidos por la estructura del campo. Bourdieu explica los 3 pasos necesarios para analizar un campo. El primer paso, que refleja la primacía del campo de poder, es identificar la relación del campo que se estudia con el campo político. El segundo paso es trazar la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones dentro del campo. Finalmente, el analista debe esforzarse por determinar la naturaleza del hábitus de los agentes que ocupan los diversos tipos de posiciones dentro del campo. Muy bien, ya habiendo descrito al autor, pasaremos a hacer un ejemplo de una aplicación o una explicación de un problema en relaciones internacionales a través de una de sus teorías. La teoría de Bourdieu
es de gran utilidad para el estudio de las relaciones internacionales hoy en día, porque su principal contribución ha sido el trabajar en la redefinición de la relación entre la teoría y la práctica, y la de insistir en la necesidad de que los académicos se ocupen de esta relación con sus propias prácticas de investigación, como es el caso. Los conceptos clave de su trabajo son la práctica y el sentido práctico, que de algún modo encapsulan el rechazo entre el dualismo entre el objetivismo y el subjetivismo, materialidad e ideas, y el resto de dualismos que reproducen un realismo mágico en el corazón de todas las categorías de la Ilustración y su filosofía. Lo que le resulta central es poner a los momentos objetivistas y subjetivistas en relación simbólica. Esta es la razón de que utilice la terminología del campo y del habitus con el fin de analizar las prácticas y el sentido práctico sin reproducir las dicotomías tradicionales que organizan la filosofía hegemónica, la materialidad de las cosas versus los discursos y la cognición, la estructura vista como colectiva y abstracta versus el actor visto como un sujeto que habla, individual y concreto, permanentemente consciente de su libre albedrío, de que la terminología del campo y del habitus puede considerarse un arma simbólica en la lucha de Bourdieu contra las tradiciones filosóficas convergentes, la sociología en general, la ciencia política y las relaciones internacionales. Quiero dejar principalmente claro que mi ejemplo de aplicación es el Estado, ya que el Estado para Bourdieu es el único campo que genera una equivalencia o unas tasas de conversión entre distintas formas del capital mediante la producción de un capital específico que organiza estas equivalencias. Usa la metáfora del metacampo con el fin de describir al Estado como un locus, donde diferentes élites procedentes de varios campos sociales luchan por controlar el acceso a la tasa de conversión entre las distintas formas del capital que han acumulado. Esto tiene implicaciones para la investigación. Por ejemplo, si el sociólogo tiene que usar en primer lugar datos estadísticos nacionales y luego reformularlos, es porque estos datos están tan arraigados en el hábitus de los agentes que los agentes actúan según la categoría que los representan. Los agentes se piensan a sí mismos a través de las categorías estatales y esto crea un efecto de complicidad simbólica hacia el poder de las categorías impuestas como categorías de legitimidad de lo real. Como se dice, como él lo dice, atreverse a pensar en el Estado es correr el riesgo de sustituir o ser sustituido por una idea del Estado. Y para finalizar, en resumen, el Estado no actúa, algo tan difícil de aceptar para la mayoría de los tradicionales en relaciones internacionales y que crea tantos malentendidos. Pero si los sociólogos están de acuerdo en que el Estado no es un actor en sí mismo, entonces la cuestión del gobierno de las poblaciones debe ser abordada, así como la cuestión de si el territorio actúa como una forma de gestión de la población.